Bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para MacOS X de la revista Mac Today. En este episodio de hoy vamos a ver ReadLater. ReadLater es una aplicación que nos va a permitir leer contenido que no hemos podido leer en su momento. Es decir, imaginaros que por cualquier circunstancia estáis viendo un link de Twitter o de un periódico online y en ese momento no podéis leerlo, pero sin embargo os parece muy interesante y queréis guardarlo para más adelante. Hay múltiples aplicaciones que nos permiten guardarlo, pero la que vamos a ver nos interesa porque precisamente nos guarda el artículo para poder ver offline. Es decir, nos va a guardar el artículo y lo vamos a poder ver tanto si estamos conectados como si no. Bien, ReadLater va a utilizar una cuenta tanto de ReadItLater, es decir, el servicio de ReadItLater, que son cuentas gratuitas o de pago, como de Instapaper. Instapaper sí tiene cuentas solo de pago, creo que es $1 al mes. ¿Diferencia entre una y otra? Pues básicamente una te da 500 mensajes, que es la de Instapaper, es decir, 500 páginas archivadas, y ReadLater te da 1000 en la versión gratuita. Podemos descargar ReadLater en la App Store, es gratuito, directamente lo instalaríamos y lo ejecutaríamos. Bien, y cuando ejecutamos ReadLater nos muestra una pantalla de bienvenida que nos permite configurar tanto nuestra cuenta de ReadItLater, es decir, en este caso nos pregunta nombre de usuario y contraseña si ya lo tenemos. Mediante este enlace podemos crear una gratuita o bien loguearnos mediante Instapaper. También nos llevaría a la página de Instapaper y en este caso sería de pago. Vamos a introducir en este caso nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y le damos a login. Bien, esta es la interfaz de ReadLater. Si os fijáis, no está configurado como ReadItLater. Y yo una de las primeras cosas que hago cuando abro una aplicación es irme a las preferencias. Pulso Command, y me voy a las preferencias. No vamos a verlas en profundidad porque no nos llevaría, pero bueno, nos permite configurar cómo vamos a ver los enlaces. Nos permite configurar qué vamos a hacer cuando hagamos un doble clic. Si abrir el sitio web del que proviene ese enlace o directamente pues verlo en el servicio de ReadLater o no hacer nada directamente. Activar notificaciones de Growl, mostrar en el menú o mostrar en el dock. Tenemos las cuentas, podemos crear una cuenta, en este caso ReadLater, y tener también una de Instapaper, las dos configuradas. Opción de sincronización manual o cada 5 minutos, 10 minutos, etc. Sincronización al iniciarse. Y en las opciones de lectura nos permite configurar el estilo del texto, es decir, en este caso sería un papel, estilo de luz, estilo oscuro, etc. En este caso el de papel a mí me gusta. La fuente del artículo, el interlineado y el ancho de los artículos y si queremos abrir los enlaces en el background o no. Una cosa muy interesante, los atajos de teclado. Nos permite configurar cómo vamos a capturar esos archivos, es decir, esos enlaces. Tenemos un atajo de teclado para abrir ReadLater, es decir, para leer en cualquier momento. Añadir un enlace desde el portapapeles, yo en este caso no lo tengo configurado. Y enviar un enlace a ReadLater. En este caso sí tenemos mayúsculas Command R. Nos permite configurar gestos como deslizar a la izquierda, derecha, arriba y abajo para hacer determinadas acciones y nos permite compartirlo pues, con nuestras cuentas de Twitter, de Delicious, Evernote, etc. Vamos a introducir las cuentas de Twitter y la de Evernote. Le damos a Login y le damos a Login. Una vez que ya tenemos configurado ReadLater, vamos a navegar directamente. Vamos a navegar y nos vamos a la página de revista Mac Today. Nos vamos al blog en este caso y vamos a este concurso, a este sorteo de AirVideo. Seleccionamos, nos interesa en principio y lo que vamos a hacer en este caso es ese atajo de teclado, mayúsculas R y directamente lo que va a hacer es capturar los ReadLater. Si os fijáis lo tenemos aquí, una notificación de Growl que ha sido sincronizado ese enlace. Lo tenemos aquí ya directamente cuando abrimos ReadLater. Lo tenemos en la pestaña de lectura, es decir, lo que estamos leyendo o sin leer. Bien, lo podemos leer, hacemos clic y se nos muestra directamente la interfaz. Si os fijáis tiene ese aspecto de página, como decían. Podemos leer, si os fijáis tiene los enlaces totalmente activos. Es decir, si yo hago clic en el enlace me muestra ese enlace dentro del navegador integrado dentro de ReadLater. Si yo quiero salir de ese navegador, pulso este botón, esta X. Y si yo he leído ese artículo ya, pues directamente puedo darle a leído. Le doy a este botón y me lo guarda como leído. Digamos que lo guarda, lo archiva. También tenemos una opción de añadir etiquetas.
En este caso, pues un sorteo, por ejemplo, me interesa tener los artículos de sorteo guardados para más adelante saber si me ha tocado o no. Pulso Command Intro para guardar, es decir, pongo la etiqueta de sorteo y pulso Command Intro y me guarda esa etiqueta. Si os fijáis, tenemos en la pestaña de etiquetas dividido entre no etiquetas y etiqueta de sorteo. Yo ahora, por ejemplo, voy a darle a este artículo como leído, es decir, ya me desaparece de la cola de lectura, me aparece en la categoría de leídos y en la categoría de sorteos, es decir, en la etiqueta de sorteos. Ahí me va a aparecer siempre. Si yo quiero eliminar un artículo, por ejemplo, voy a leídos, pulso botón derecho sobre el artículo y le doy a delete o opción D. No se elimina el archivo, pero también daros cuenta que lo perdemos de nuestras etiquetas. Bien, entonces una vez que sincronizamos de nuevo, sincronizamos manualmente, esta opción de sincronizar es básicamente para que actualice lo que ya hemos leído, lo que hemos eliminado, etc. Con nuestra cuenta de Read Later, Daros cuenta de que estamos trabajando mediante una interfaz en OS X, pero estamos trabajando con nuestra cuenta de Read Later, que es un servicio web. Entonces es importante sincronizar cada cierto tiempo o automáticamente como lo tenemos para que se produzca esa actualización. La interfaz nos va a permitir ocultar varias barras. Por ejemplo, estas barras son redimensionables. Nos permite ocultarlas también. Podemos ocultar, en este caso, de este modo, ocultamos la previsualización y de este modo le damos más importancia a la previsualización solo mostrándola a ella. Bien, y además tenemos, en este caso tengo otro archivo aquí, tenemos la opción de compartir, tenemos la opción de copiar el link, de mostrar en Google Chrome, de acortar ese enlace, de mandarlo por mail y de postearlo en Twitter, en Pinboard, Delicious, Evernote o Facebook, o directamente verlo en el servicio web, como decíamos, de Read It Later. Pues bien, personalmente os recomiendo esta aplicación. Si lo que estáis buscando es una aplicación para guardar ese contenido que no habéis podido leer, tenéis Evernote también, pero en este caso no tenemos espacio limitado, es decir, no tenemos ningún tipo de problema con los artículos que tengamos ni demás, y además es un servicio tremendamente rápido y tremendamente útil. Así que bueno, como siempre nos despedimos deseando que os haya gustado y más aún en este caso que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.